Muy buenas noches para todas las personas que se están conectando en este momento con la transmisión de esta charla, esta conferencia por parte de Víctor Raúl Jaramillo. Les habla Luis López, parte del comité organizador del segundo Congreso Colombiano y Encuentro Internacional de Estudios Sociocríticos sobre Rock Pesado, Metal y Expresiones Extremas. Hoy, 26 de octubre, primer día del Congreso, que se está realizando de forma mixta en las facultades de Ingeniería y Aduanilla de Paiva el día viernes en la Universidad Distrital. Mañana con conexión únicamente virtual para los ponentes en los links que se enviaron a través de correo, y en la tarde podrán ver la transmisión de las conferencias correspondientes al día, así como esta. Y el día viernes pues estaremos en el tercer día y cierre en la sede de Aduanilla de Paiva. Les recuerdo que el día de hoy se inició a las 9 de la mañana en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital con las líneas temáticas de estudios de género en la música extrema, feminismos, masculinidades y diversidad sexual. La línea 2, los movimientos sociales, memoria, creencias y experiencias. Y la línea 4, imaginarios, diferencias y narrativas. El día de hoy, después de las 12 del día, comenzaron las conferencias generales. Tuvimos la conferencia inaugural de feminidades extremas a cargo de Susan Rodríguez de Oliveira, o mejor conocida como Susan Ecate, de Brasil. Luego tuvimos a Jorge Cáceres con Tiempo, Memoria e Historia en un País Metalero. Posteriormente, Angeli Torres, Pedagogía, la crueldad, la violencia contra las mujeres desde el mandato de la masculinidad en la música metal. Luego tuvimos la conferencia de Henry Alexander Gómez sobre La oscuridad es otra luz entre la literatura y el metal. Seguido de Felipe Arias, el proyecto de Rock Inmarcesible acerca del documental sobre la historia del rock colombiano, que se puede ver en Facebook y en YouTube. Luego la presentación del libro Eortarucos, Ecos de las Luciérnagas, Metal y Poesía, a cargo de Ingrid Reyes. Y en este momento damos la bienvenida a Víctor Raúl Jaramillo. Como les decía, pues este es un evento organizado por la Universidad Distrital y diferentes agentes relacionados a la investigación y la difusión del metal en Colombia. Estaremos realizándolo el día de hoy, mañana y el día viernes. Pueden consultar toda la programación en el Facebook, principalmente del Congreso Colombiano de Metal. Y bueno, vamos a dar paso inmediatamente pues a la presentación de Víctor Raúl. Muy buenas noches para Víctor Raúl. En este momento pues voy a leer rápidamente pues un perfil acerca del maestro Víctor Raúl. Como todos sabemos, es mejor conocido por ser parte de la agrupación Reencarnación, uno de los miembros fundadores de esta agrupación que surge en Medellín desde la mitad de los años 80, que ha, digamos, creado composiciones surgidas desde el metal extremo, influencias de diversas corrientes, y que en Colombia pues se ha dado a conocer principalmente como parte de los movimientos ultrametal y metal medallo. Aparte, pues Víctor Raúl es un filósofo de la Universidad de Antioquia, licenciado en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia, es doctor canónico y doctor civil en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, y ha realizado estudios de pintura y música. Es creador del Consultorio Filosófico y fundador del grupo de metal Reencarnación. En su haber cuenta con más de una veintena de publicaciones y libros, entre los que destacan la poesía, la literatura y la reflexión filosófica. Muy buenas noches, Víctor Raúl. Muy buenas noches, Luis. Un saludo para todos ustedes. Gracias por la invitación, por tenerme en cuenta, tanto a los organizadores como a la dirección del Congreso, a los ponentes varios y a las personas que han estado participando como asistentes en este evento. Muy bien, muchas gracias, Víctor Raúl. Pues bueno, en esta ocasión Víctor Raúl se va a presentar con su conferencia, con su texto sobre, el arte como cuidado. El arte como cuidado. Nos decía que es acerca de un texto inédito sobre la filosofía de Nietzsche.
Entonces, pues Víctor Raúl, puedes comenzar. En este momento voy a apagar mi cámara. Sí, Y las personas que están conectadas online pueden colocar sus comentarios en el Facebook, donde estaremos leyendo preguntas y comentarios al final de la lectura. Muy listo. buenas noches. Bueno, en principio, ¿cuánto tiempo exacto tengo como para ir dirimiendo las palabras? Porque de pronto se vuelve extensa la cosa. Tenemos 50 minutos, vamos hasta las 7 de la noche, preferiblemente. Bueno, listo, bueno. Voy a tratar de hacerlo lo más lento que se pueda para la comprensión y bastante rápido como para que alcancemos. Bueno, un saludo para todos. Yo vengo trabajando un libro desde hace muchísimos años, unos 15, casi 20 años, con la idea de trabajar un libro sobre Nietzsche. Y ahí se derivó una investigación académica que hice cuando era profesor en la institución Luis Amigo aquí en Medellín. Y posteriormente a eso, pues quedó en stand-by la cosa. Y en noviembre del año pasado, no sé, por cualquier motivo, algo como que brotó ahí, me puse a escribir 2 o 3 noticas y resulté terminando el libro que tenía en mente sin darme cuenta. El libro se va a llamar De nombre Nietzsche y posiblemente se pueda publicar el próximo año, no sabría si en el primero o segundo semestre, y tiene pues como una cercanía como a las condiciones conceptuales y vivenciales de Nietzsche, no desde un punto de vista netamente académico o científico, sino más bien como un carácter interpretativo y de puesta en escena o actualización de Nietzsche en la contemporaneidad, o al menos en los días en que me corresponde vivir a mí. Entonces, bueno, yo la verdad no soy muy bueno para la exposición oral, pierdo mucha claridad y las ramas van brotando de manera significativa, entonces uno como que no es muy coherente con lo que dice. Entonces, además porque mi formación filosófica ha sido más en la escritura, entonces voy a dar paso como a leerles el texto. El texto tiene 3 partes, en principio tiene 3 partes, y si ustedes lo prefieren, ya la persona que está pues como encargada de este proceso con las redes, Héctor Villamil, me dirá si hay necesidad de parar o si hay preguntas concretas y lo podemos discutir. O la otra sería leer el texto completo, que ustedes tomen nota mientras están ahí pues escuchando, y después podemos abrir la discusión o los comentarios. Entonces el texto se llama El arte como cuidado. Tiene un epígrafe del mismo Friedrich Nietzsche que dice: con eso debe satisfacerse el artista. Toda filosofía, a no ser que sea vista con el lente crítico del lenguaje, con la lógica proposicional que intenta quitar sus velos, es metafísica. Lo mismo pareciera ser el arte para Nietzsche, quien, a pesar de los filósofos serios, aquellos que se resisten a ver en planteamientos estéticos una filosofía capaz, que ven en esos asuntos un tintineo inútil, dice que está convencido de que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de la vida. El arte, por ejemplo, procura desmantelar las acciones conceptuales de una cultura imperativa de la fugacidad y su falta de hondura. Se mueve entre sirenas y procura el cuidado del monstruo. El arte representa la gran salud de una cultura nihilista. Es la confirmación de una vida que, al ser vivida intensamente, representa una manera de pensar, de ver y poner en práctica las dimensiones del porvenir, de proporcionar un bálsamo cuando lo sagrado queda en entredicho. El arte para Nietzsche intenta desentrañar la producción reactiva que roba la fuerza de los hombres superiores. Es otro de los bastiones donde su filosofía establece la defensa que se necesita para continuar. Su condición, si vamos leyendo con atención las derivas del autor alemán, es desnaturalizar el dominio, el deseo de poder que se ha sustraído a la voluntad de crear.
jugada maestra ante el hombre que racionaliza los sentidos y embarga la sensibilidad, suprimiéndola a pulso de academia, sumándose a la agitación para descubrir al enemigo que es él mismo. El arte es una respuesta anticipada con ojo de águila ante la distracción y la mala conciencia de una sociedad aplastada por el desgano parasitario. Una intención liberadora que restituye las expresiones transgresoras, que protege la marginalidad ante el abuso del entretenimiento y la moda que buscan sustituir la experiencia abismal de los artistas. Es la dicotomía entre quienes crean de manera pública para el público y quienes se adentran en una actividad privada pensada desde sí. Esto no quiere decir que la respuesta creativa de un artista dependa únicamente de su propia visión, de una interioridad solipsista o aristocrática, entre comillas, sino también de la atención que ponga a los síntomas de su época, al curso de la vitalidad intempestiva y al contagio de lo naciente como afirmación de la alegría en contravía de la instrumentalización. En el contexto actual, la realidad exige narrativas apropiadas para la obra y condiciona la potencia del artista que se hunde en los procesos mercantiles de la cultura hegemónica. Una demanda normativa que reproduce sin restricciones las maneras en que los individuos suelen exponerse. Ante tal exposición, es vital crear una erótica que desde la diferencia acerque a quienes ven las cosas de otro modo para debatir, los contextos de acción de los discursos y sus implicaciones en la vida práctica. Es decir, prever de qué modo las palabras y sus constructos mentales podrían afectar las relaciones de los individuos entre sí, y haciendo notar cuál sería el peligro ético de sus postulados. Esto es acorde a la evidencia de la copia, a la demanda de repetirse, de llevar el ejercicio creativo al molde, a la consecutiva reproducción de las fórmulas. Prefiguración y actualidad de una crisis más aguda que la mera dificultad de hallar una voz o un estilo que sea significativo para el artista y quienes los siguen. Esta es en realidad la desgracia que incuban aquellos que requieren el reconocimiento del mundo, el que sea, porque temen lo que camina en silencio y trae tormentas consigo. Un temor ante los solitarios que se despojan de toda demanda y por medio del arte dicen lo que es necesario que sea dicho y resulta no ser callado, oculto a las mayorías. Es a aquellos que resulta ser callado o oculto a las mayorías. Es a aquellos que se preguntan por la propia manera de vivir, que al fin de cuentas alimentan la espiritualidad de una fuerza que exige su vértigo. A quienes las dinámicas del desbordamiento y el cambio de máscaras que Nietzsche emprende desde su primer libro, El nacimiento de la tragedia, les es permitida una aventura siniestra, es decir, la embriaguez dionisíaca, la orgía desmedida de los creadores, y por supuesto la claridad, el orden apolíneo, cuyo límite evita la muerte sangrienta y brutal. Una sentencia pitagórica afirma que el cuerpo necesita la ayuda de la medicina, mientras el alma solo puede ser purificada por la música. Algo que Nietzsche tal vez sabía con precisión. Un filósofo artista también es un médico, alguien que busca sanar los desvíos, la enfermedad de la cultura, a lo cual tiende no solo la música, sino el baile, los cuerpos que se apropian de sí, que nos comunican de forma plástica un hablar poético, interactuando sin desmanes violentos, un pensamiento antorcha en medio de la oscuridad. Nietzsche realza en sus meditaciones iniciales, y lo va constatando a través de su obra, la acción de Dionisos. 3 veces nacido, configurado ante sí mismo, el dios cojo representa el contraste de lo inédito que resguarda en los cánones antiguos con la sensibilidad que interroga la individuación apolínea del hombre que se asume libre
desprovisto de amo y ley, aquel en el que se consuma el espíritu creador después de constatar el final del poder absoluto. Es por esto que el arte es el carácter propiamente metafísico de la vida, la manifestación que trasciende un mundo que debe ser superado. La aceptación de una mirada metafísica no es otra cosa que intervenir desde el registro nietzscheano el problema que es avanzar y congeniar con el mundo actual y la advertida imposición de su fuerza, de la voluntad de poder como destrucción sin límite, como apropiación del dominio y el deseo de gobernar sobre los individuos que conforman la sociedad planetaria. Una muy alejada versión de la voluntad de poder que Nietzsche emplazó en el campo de la creación y el sentido de la vida. Por eso el arte tiene como tarea el tejido multiplicador que detenga todo intento totalizante, la unión uniformada y desinformada de las masas. El arte como cuidado se vincula con un orden que transgrede, que afirma la transmutación del sentido y los nuevos valores. Es la apertura a una hermenéutica que se eleva ante la ausencia de hechos, o más bien, ante la interpretación de dichos hechos, desde la cual se genera el desbordamiento, la infinitud de puntos de vista, la perspectiva plural de los individuos y sus efectos. El fin de un único fundamento, la negación de la obediencia o las complacencias mudas. Es así que los artistas, embebidos en su contingencia creativa, van por las calles quemando las casas de lo inamovible, levantando la conciencia de un cuidado mutuo, de ayuda a los momentos en que el odio cae sobre aquellos que tienen a bien pensar libremente y al hacerlo lo tienen como un acto sagrado. Distanciados de las capillas y las escuelas que se apropian de las buenas formas, que acreditan la continuación de un arte insulso, dedicado a las mieles del comercio, incapaz ante la barbarie, entregado a la programática aceptación de lo que se produce y cuya característica es carecer de ideas propias. Las implicaciones éticas de una actividad que no tenga en cuenta la presencia de los demás, la intervención de una conducta que cuide las relaciones y proponga maneras sanas de convivencia, es un desfase social que desviaría la intención de los individuos de protegerse en aquello que les corresponde y tratar de detener a como dé lugar el impacto, pues no hay quien soporte la intervención pública de aquellos que se mueven a su amaño sin considerar el orden común. La trama que nombra ese cuidado del monstruo está estructurada en un lenguaje acrisolado por los contextos que permiten su hablar y decidir qué hacer. Un lenguaje artístico que no amplíe las miradas, se desviaría sin advertir el valor supremo de su libertad y la responsabilidad comunitaria que tiene en manos. Esto es, la obra se activa en su propia función, vinculada eróticamente a las maneras de ser y estar, a la suma de los acontecimientos que conllevan a una trayectoria de las propuestas artísticas y sus consecuencias. Y no tenerlo presente sería dejar pasar la oportunidad de desenmascarar, de poner en evidencia lo que come por dentro. Esta sumatoria de relaciones entre los individuos y de uno con uno mismo impulsa la aceptación de los fenómenos y la consecutiva apropiación de los acontecimientos, dando entrada al sentido del arte y a su posibilidad de generar un cuidado de lo vivo, una acentuación afirmativa de lo sagrado que, digámoslo de una vez, es la reunión de los hombres libres y su alcance creador, la investidura del rayo, la vibración de su simiente. Para eso existe el arte, la resonancia poética del mundo, para dar presencia, para mostrar por primera vez lo que creemos ver todos los días. Para eso el arte piensa la filosofía y se piensa desde ella, al tiempo que piensa lo pensado sobre el individuo y su lugar, las decisiones que ha tomado y el respaldo del presente que nos afecta a todos, sea en el nivel que sea.
Sin el arte y la filosofía, las manifestaciones que nos tocan serían pasadas por alto y todo intento por cuidar lo que venimos a ser sería inocuo. Esto quiere decir que el artista tiene la tarea de realzar su pensamiento en una obra que asuma la actividad de lo que se habita y es habitado. Su tarea es mostrar el porqué y su cómo, el qué y su para qué, no como mera apariencia o como un juego lúdico e inofensivo, sino como sentido y cuidado de lo que resalta tal sentido, que lo resalte el sentido, tratando de transformar lo que a su parecer no dice nada para su actividad ni para la vida en general, sin olvidar que el arte no admite dominadores. Y pese a todo, sabemos que el artista ya no se niega a sí mismo para dar paso a la obra, sino que busca conquistar, si le es permitido, aquello que lo ocupa. Luego de Nietzsche fue un camino ineludible, la actualización de su pensamiento sobre la superación del hombre, el enfermizo animal que ha quedado tras sus aforismos, busca la obra de arte en todas sus dimensiones para sanar su impotencia y, quiérase o no, la ha ido desangrando. Un destino que ha sido burlado por el protagonismo personal y la insistencia en recordarle a los demás que el arte existe solo por el proceder de quien lo crea. Cosa sabida es que nace la obra y el artista se adentra en su vacuidad, pero el artista no lo quiere más así y se revela e impone un peaje a la obra olvidando tal vez su transitoriedad, la provisionalidad de su espejismo. En la actualidad el artista es espejo de sí mismo, ha perdido el enclave de su potencia creadora, la exigencia de una obra que rompa con las condiciones de una temporalidad fija ha rebotado ante su propia figura como el más inatajable consumidor, dando de bruces ante una maquinaria que lo absorbe y lo encierra con los lujos apropiados para que olvide lo que el ejercicio creador le brindaba. Así es, y muy pocos parecen encontrar resguardo ante tal artimaña. Caminar, leer, abrirse paso, dirigir nuestro anhelo hacia el futuro, cuidar lo que palpita en la sangre. Así se forja la obra que podrá dejar huella, combate entre la belleza, el genio y la barbarie. Ahora bien, el arte como cuidado lleva a cabo su impulso, que resuelve su deseo, su interioridad, no como existencia separada del artista, sino precisamente designada por él y sus necesidades. Un artista, entonces, no se deja sujetar por el concepto que mitifica y propone al arte como redención, sino que desmitifica tal carácter sagrado y levanta su voz para sumergirla luego en un río subterráneo. Luego de tal modo, porque dejar ver, propiciar un aparecer, mostrar un signo que pueda ser leído, es desvelar un nombre que conlleva a una identificación, a una identidad que, según Nietzsche, se quiebra en incontables presencias. Por esto, la aparente apariencia se clava en el ojo del filósofo artista, en el médico del alma, al igual que un triple nacimiento es descubierto tras la erótica de lo creador, y el artista, al considerarse como tal, busca una manera de ser, una voz, un lenguaje propio con el cual decirse e instaurar en y desde la obra cierto tipo de acciones, cierto tipo de relaciones. De allí que la suma de los nombres que salen a flote abriguen su soledad luego de que la obra como instante se inscriba en un tiempo que podrá ser el brote de la compañía. Un artista, tras su contemplación del mundo, lleva a cabo su obra y al mostrar dicha realización es visto como lo que viene siendo, tránsito y ocaso. Un lúcido encubrimiento. Yo estaba aquí como medio corrigiendo cositas mientras voy leyendo, qué pena. Es visto como lo que viene siendo tránsito y ocaso,
Un lúcido encubrimiento que da cuenta de la fantasmagoría y le hace frente, es decir, la condición de mentira que, al ser puesta en acto, nos libera del engranaje continuo de aquellas máscaras con las que, bien o mal, se posibilita el lugar que nos corresponde, es decir, una vida trágica que el arte despliega y que de algún modo nos abre a nosotros mismos. Bien, no sé cómo van hasta ahí. Ya voy para la tercera parte. Esto no demora mucho. Todo arte es fruto del esfuerzo humano, no otra cosa. La obra, entonces, no brota así como así, en un santiamén y por gracia de una lluvia de lenguas de fuego. Es parte de un proceso en el que, de pronto, miramos hacia otro lugar para que suceda, y sucede. De tal modo, la imagen del mundo es una representación de imágenes diversas que tienden a formar personales maneras de decir, a darnos un lugar para nuestro hablar, para pensar lo hablado, aquello que se nos muestra. Una imagen que se detiene como una fotografía misma que aspira a la revelación de un instante determinado, también puede llevarnos al pensar, darnos la oportunidad de una cavilación o de una entrada en las variadas dimensiones de la vida con sus especulaciones, juegos y tramas. Es una íntima manera de vincularnos con la gramática existencial que hemos llamado realidad, historia, cultura. O sea, el compromiso de poner la voz en todas las voces, la belleza en cada una de las múltiples miradas, el ahínco de ser creadores frente al temor de destruirnos. En la orientación de cada uno de los que se la pasan de aquí para allá, sin rumbo definido, como quien hace de sí una única casa, esperando no salir de ella más nunca, se nutre la vida de un lenguaje que nos lanza al acto creador con el que se contrastan las diferentes maneras de ver, de oír, de ir en camino. Muchos atraviesan las páginas de la existencia sin que importe el intercambio de gestos, de palabras ajenas. El intercambio de textos de palabras, más bien. Eso hace pensar que tal vez su vivencia no deja de ser un solipsismo, un adentro incomunicable. Por tal razón, el arte se hace en nosotros, acontece en la recepción de su decir. Es el otro donde la obra se convierte en experiencia, en vínculo. Si bien se ha dicho que el artista se encuentra en soledad después del parto, la obra también contiene su dosis de caverna silenciosa que debe ser desentrañada y puesta en acto. El artista se desdobla en quien ahora es espectador y se acompaña, y algo dice para generar un nuevo engendramiento y dar salida a su propio lugar que instaura la demolición de antiguos bastidores donde se escondía antes de reconocer su propósito. Por eso necesita de un lector, de la complicidad de un otro. El artista entonces desarrolla las veces del cristal por el cual el mundo se hace accesible a los demás hombres y espera ser reflejado por sus miradas amorosas, quedar en manos del cuidado de los lectores desconocidos. Eso hace que imprima en su realización los movimientos de una realidad que no acaba, que siempre está en marcha, incompleta pero necesitada de referencias para permitir un diálogo que sea afirmación y correspondencia. El mundo de la presencia, la apertura de la memoria, la posibilidad de la historia. De igual forma, los artistas que leen la obra de su semejante abrigan su más humana determinación de dejarse ver, procurando una señal en la obra que anida en su corazón, preparando la justificación de su esclarecedora intromisión en el mundo, exigencia que golpea al desprevenido. Los artistas saben de su imposibilidad de cambiar las dinámicas inapropiadas del mundo, pero están seguros de su propia transformación y de tal incapacidad.
Eso los lleva a dar un paso adelante, a estar al frente, al borde del acantilado. Así, el arte como cuidado, a partir de Nietzsche, barrunta contra el congestionado interés del mercado por doblegar al hombre y robarle su libertad y el sentido transgresor que desestabiliza el ordenamiento aprisionador. Por tal razón, la vigilancia que arremete con los dispositivos de la cultura, por tal razón, la vigilancia que arremete con los dispositivos que la cultura resguarda y defiende desde los claustros del poder, es expuesta desde sí y para todos aquellos que ven las cosas como un desvío aniquilador, buscando que las condiciones de la vida sean propicias para todos los habitantes de la sociedad. Respecto a esto, el artista, el filósofo creador, el médico de la gran salud, hará lo suyo y romperá la máquina fatal que busca frenar el movimiento natural del mundo. Romperá el muro que impide su devenir, será alguien en el flujo de los acontecimientos. Llevará sus posibilidades hasta afirmar un sentido que interrogue las misivas del simulacro para que las nuevas generaciones comprendan y valoren su propia manera de hacer y ser con autenticidad y sin miedo al fracaso. ¿Será posible? Es inevitable que así sea. Y creo que hay muchas cosas que están como en entredicho ahí. Tocaría clarificar varias cosas que el texto, por supuesto, no soporta, pero bueno, creo que eso ya es todo. Ya ustedes me dirán cómo procedemos. ¿Listo? Bueno. Sí, yo creo que ya es más que suficiente. Hasta yo quedé aburrido. No, los comentarios en este momento son que el texto está muy bueno, que es una maravilla y que es tremendo texto, claro que sí. Entonces, pues les recuerdo que esto era el arte como cuidado, desde este análisis sobre Nietzsche que hace Víctor Raúl Jaramillo para el Congreso Colombiano, de estudios sociocríticos sobre el rock pesado, el metal y las expresiones extremas que se está llevando a cabo estos 26, 27 y 28 de octubre en la Universidad Distrito. Bueno, Víctor Raúl, pues bueno, mientras que la gente tal vez se anima a colocar algunos comentarios y algunas preguntas, me gustaría hacerte como algunas preguntas, justamente algunos comentarios, más en el sentido de pronto de aclarar, digamos, el objetivo de tu texto muy rápidamente. Sí. La primera cosa que se me ocurre preguntarte no está, bueno, directamente con el texto, sino más bien con el autor, con Nietzsche. Como docente de filosofía y también, así, estudiante de las ciencias sociales de las humanidades. Me parece a mí que Nietzsche es un filósofo que todo el mundo conoce, pero que la gente no lee. Y se presta muchas malas interpretaciones sobre lo que la gente piensa, sobre todo que está muy relacionado y ha sido muy bien acogido por el imaginario de quienes gustan por el metal extremo. Esta idea de Nietzsche como cuidador, como médico desde la filosofía, tal vez se contrapone a esa idea del filósofo del martillo que quiere destruirlo todo. ¿Cuál sería la claridad que tú harías al respecto con tu texto? Bueno, lo que pasa es que la idea del filosofar del martillo es también una idea de destruir lo que en cierta medida no corresponde como una zona vital de la existencia y por lo tanto generar un cambio o una dinamización de lo nuevo, ¿cierto? Del futuro. Nietzsche es una persona que en principio,
cuando arranca pues como con su escritura, con el nacimiento de la tragedia, él plantea como una dinámica temporal en la que se va hacia el pasado para poner en cuestión el presente y posibilitar una condición del futuro, ¿cierto? En ese sentido, pues, filosofar con el martillo y crear y cuidar como un médico del alma con un filósofo artista no son una contradicción. Lo que pasa es que es claro que para poder construir algo que cimente una nueva posibilidad para el ser humano implica destruir viejas falencias o un tartamudeo antiguo que todavía está ahí como un dejo, un eco que ya agónico, que intenta todavía decir cosas que ya no nadie entiende, no comprende y que no son vitalmente prácticas, ¿cierto? Yo pienso que la filosofía en ese sentido, necesariamente, pues en este caso a partir de Nietzsche, pero la filosofía como tal, más que un andamiaje conceptual a lo de Deleuze, pues de crear conceptos, etcétera, que me parece interesantísimo también, también implica una condición de lo práctico, ¿cierto? De para qué es importante la filosofía en la vida, ¿cierto? Porque la vida necesitaría esa dosis de pensar correctamente, entre comillas correctamente, pues quiero decir coherentemente con un principio vital, con un proyecto de vida, con una posición frente a la búsqueda de sentido, o más bien a la creación del sentido, porque el sentido no está afuera, está dentro, ¿cierto? O sea, es uno el que tiene que practicar esa consideración de la búsqueda y todo ese ejercicio. Ahora, el filosofar como martillo, que es una condición pues que muchos, en la cual muchos se adecúan, a Nietzsche ha sido retomado tanto por las extremas derechas como por las extremas izquierdas, ¿cierto? Y en ese sentido, pues ese filosofar del martillo lo que hace es como concebir en los muy nietzscheanos, digamos, lo que también es un dejo, pues como, digámoslo, poco fiel a Nietzsche. Poco fiel a Nietzsche porque Nietzsche no buscaba adeptos, ¿cierto? En ese sentido. Bueno, el hecho es que ese filosofar con el martillo implica en esa relación de los muy nietzscheanos una íntima conexión con la voluntad de poder. Y la voluntad de poder en Nietzsche ha sido tergiversada, sobre todo pues por las manipulaciones primeras que hizo su hermana de su obra, y esa voluntad de poder ha servido como para una posición de destrucción y de dominio del otro, en contravía de lo que él planteaba y que lo deja muy claro, sobre todo en el nacimiento de la tragedia, en otros textos, en el Zaratustra y otros textos de esas mismas épocas, que era la condición del ser creador, ¿cierto? Del generar nuevas condiciones para el espíritu del hombre. Pero bueno, esa es una tarea pues que también hay que intentar pues como clarificar pues en los textos si uno se quiere meter como en esa lectura. Ahora bien, Nietzsche, no solo Nietzsche, muchos autores son mencionados en cafeterías o incluso en clases académicas como si uno tuviera un gran conocimiento de esos autores y uno solamente habla de oídas. Eso a mí me pasó, por ejemplo, en la universidad, ¿cierto? Cuando estaba en pregrado, a veces uno como que se sentía amilanado ante los demás porque no había leído tal o cual autor y uno decía, sí, tremendo, pero realmente uno no, pues cierto. Pero yo creo que hay una condición y es que uno no debe temer al no saber, porque ante todo el no saber es el que propicia la búsqueda del conocimiento, ¿cierto? Entonces, cuando uno no conoce algo, pues sencillamente no lo conoce y ya, y no hay ningún problema con eso, ¿cierto? La otra condición es que... se me fue la otra... se me fue la otra. Bueno, sí, bueno, de todas maneras, en lo que anotas con respecto a la lectura de Nietzsche y su buena aceptación dentro de ciertos círculos del metal, etcétera, yo pensaría que
es que Nietzsche es un filósofo que es muy querido, digámoslo, amado, entrañablemente aceptado por los artistas, por su condición tanto formal, por su escritura, digámoslo, fragmentaria, por su contundencia, y al mismo tiempo pues como por su relación directa con el arte, con la poesía, la música, etcétera. Nietzsche era filósofo, era músico, era poeta, ¿cierto? En ese sentido pues también hay unos vínculos muy entrañables ahí, hay como cierta sincronía, ¿cierto? Cierta sensibilidad que se opera entre un autor y su lector. Pero Nietzsche no es un autor que uno deba leer en principio con desconocimiento de muchas otras, digamos, esferas filosóficas o de pensamiento de la época e incluso anteriores a él, porque si uno lee, digámoslo, a pesar de que Nietzsche es fragmentario, si uno lo lee fragmentariamente y a saltos, no va a tener como una claridad muy, digámoslo, una claridad muy precisa de lo que Nietzsche podría haber dicho, ¿cierto? Y entonces esos malentendidos, esas malinterpretaciones de Nietzsche conllevan a un problema que ya no es para Nietzsche, pues porque Nietzsche ya dejó escrito lo que iba a escribir, sino para quien lo lee, ¿cierto? Y entonces pueden haber como unos, digamos, unas malas relaciones con uno mismo y por supuesto con los demás, ¿cierto? Nietzsche es un autor que se debe leer con mucha precaución, muy lento, rumiando, como él lo decía, ¿cierto? No leer de tajo una frase y ya decir que esa es la bandera de mi vida, sino con calma y bueno, de hecho la lectura debe ser así, cualquiera. Muy bien. Tú hablabas un poco de la relación entre la responsabilidad, la ética y la obra del artista. Sí. Dentro del metal extremo, las expresiones extremas, los artistas suelen romper los esquemas del status quo, las buenas formas, el buen lenguaje y provocar, ofender, transgredir muchas veces dentro del contexto del metal. Y también digamos que hemos encontrado ejemplos en muchos campos de la literatura, en la historia del arte y demás. Yo recuerdo, digamos, el lenguaje duro, fuerte de un Vallejo en Colombia, que utilizó hace más de un siglo, Vargas Vila. Relacionándolo con el metal específicamente, ¿cómo lograr el equilibrio o entender esa responsabilidad que hay desde la creación del artista metalero que busca romper los esquemas y lograr mantener esa ética del cuidado que tú nombras? Bueno, yo pienso que ante todo, en esta respuesta mía, esta va a ser muy corta, yo pienso que uno tiene que tener claro qué es lo que quiere, qué es lo que busca decir y por qué razón eso que busca decir debe ser dicho. En muchas ocasiones uno, digámoslo así, el artista suelta determinadas expresiones, determinadas formas, determinados flujos de sentido que ni siquiera él mismo tiene claridad respecto a eso. Pero ese no es un problema directamente decisivo para el artista en el momento en que crea, porque es que también en el momento en que uno crea hay cosas que uno no domina, ¿cierto? No quiero decir en el sentido de la técnica o de tocar bien, no, quiero decir en el sentido de que hay condiciones que la obra misma va exigiendo, ¿cierto? Entonces yo pensaría que es más bien como tener una escucha muy clara frente a lo que la obra como tal quiere decir y no imponerse frente a ella. Yo creo que ese es un poco un problema de ético creativo, ¿cierto? O sea, no imponerse ante la obra y querer determinar que la obra debe ir por este canal porque es que soy yo el que está diciendo tal cosa. Yo pensaría que uno tendría que sentarse y meditar y esperar a que la obra misma vaya fluyendo y permitiendo que ese flujo creativo genere la posibilidad de la obra misma. Ese ya es un contexto importante. Lo segundo es que en la gran cantidad de artistas y en este caso pues de grupos de metal, etcétera, van como por una línea
que lo que importa es la bienvenida del público, de los fans, que hayan buenas críticas, que me compren los discos, bueno, etcétera. Que yo me vea ahí, ¿cierto? Como artista. Y yo pienso que eso es más bien como una falacia, ¿cierto? Un sinsentido. Yo pienso que igual uno es transitorio, el hombre como tal es transitorio, pues, o como le dije ahorita, como dijo ahorita, un tránsito de un ocaso, pues, que son palabras de Nietzsche. Es la obra la que permite que un artista sea artista, no al contrario, ¿cierto? Y eso significa que hay que tener mucha claridad frente a eso. Hay muchas condiciones ahí, por ejemplo, en el mainstream del metal o de los sonidos extremos, donde las personas que tienen bandas y las conforman, van de una manera muy precipitada, van muy a la carrera y lo que buscan es pues como el éxito y la fama y bueno, y recaudar unos buenos dólares que de todas maneras no nos caen mal, ¿cierto? Pero que no es la búsqueda. O sea, yo creo que eso es una cosa posterior, ¿cierto? Entonces, en ese sentido debe haber como digámoslo, un saberse detener ante ciertos llamamientos del bullicio general, ¿me entendés? Entonces, es como hacerse un poquito el tonto frente a lo que se dice, sí o no, a favor o en contra, y concentrarse en lo que realmente puede ser válido para una obra como tal. Que entre otras cosas, Heidegger, que no hemos hablado de él, que también habló de Nietzsche en otras circunstancias, pero Heidegger decía, por ejemplo, en sus últimos días decía, porque le hablaban sobre su obra, él decía, yo no tengo obra, yo lo único que he hecho es caminar. Y eso me parece muy, muy bonito, pues además, ¿cierto? Claro, también tiene una relación con la idea de que el artista se crea como obra a sí mismo. Eso es importante, perdón que te interrumpa ahí, porque ese es un punto muy importante, o sea, eso hay que saberlo tomar. O sea, que la obra sea, que la obra sea la propia vida, eso no significa que yo esté expuesto como artista ante los demás. No, es una búsqueda interior, ¿cierto? Crear para mí las condiciones existenciales que ofrezcan un sentido y una dinámica frente a mí mismo y los demás, ¿cierto? Pero eso no significa que es que yo me anteponga ante el otro como el artista que soy. Eso ya es muy diferente, pues eso ya es una arrogancia ramplona, pues. Sí. Bueno, pregunta aquí Gaby Ann. En sí, ¿cómo se configura el arte en experiencia de cuidado desde lo decolonial? No sé si habría alguna relación entre la postura tuya y las teorías sobre la decolonialidad. Bueno, no sé qué tanta validez tendría mi respuesta ahí, porque de hecho estamos partiendo de un autor que es alemán, europeo, ¿cierto? Entonces, no sé hasta qué punto sea válido. Aunque yo considero que también las condiciones son diferentes en este sentido, en que una cosa es el pensamiento y el flujo de las ideas que pertenecen a todos, indistintamente de la calidad de la zona geográfica o etcétera, o lo que se haya vivido a favor o en contra entre determinadas naciones, qué sé yo. Pero yo pienso que actualmente hay una búsqueda muy importante después de esa posmodernidad que habían atomizado el ser del hombre, el yo y las condiciones de existencia y de representación de lo que uno podría considerar como propio, ¿cierto? Ha habido como un retorno a la identidad. De hecho, estoy trabajando una serie de aforismos sobre eso, o fragmentos más bien, sobre la identidad. El asunto de volver a situarnos en un lugar que nos pertenezca, ¿cierto? Pero yo considero que hay cosas del pasado que, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Si es que el pasado ya pasó, ¿cierto? O sea,
¿De qué nos vamos a pegar del pasado? Que entre otras cosas lo único que hace es doblegarnos ante una extremada lucha inocua y sin sentido y hasta fútil, porque ¿qué vamos a ganar con eso si todos terminamos en el mismo lecho de tierra, ¿cierto? Yo creo que sería más bien como un asunto de comprensión de lo que el pasado pudo generar, situarnos en el presente para que esas cosas no se repitan, que eso sí es muy importante, ¿cierto? Tener una claridad histórica es muy importante para eso, que las cosas no se repitan y que podamos crear una nueva condición para todos, pero es que no somos Antioquia contra Bogotá o Cali contra Pasto, ni somos Colombia contra Guatemala o contra Argentina, ni somos Latinoamérica contra Estados Unidos. Hay sistemas que, claro, condicionan y permean algo como una cierta imposibilidad para generar lo que realmente somos, ¿cierto? Entonces, pero eso se vive incluso en la misma casa. Hay personas que tienen familias donde está el que manda porque es el que gana la buena plata y los otros tienen que comer callados, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo está la cosa ahí, cierto? Nosotros tratando de solucionar un asunto entre Europa y Latinoamérica y no solucionamos el asunto que tenemos en la casa. Por ejemplo, cierto, yo pensaría que tenemos que partir de lo breve, de lo pequeño, de lo propio para poder ir expandiendo esa condición. Pero claro, es importante tener esos recursos del imaginario también, porque a veces son condiciones de los imaginarios que nos condicionan, ¿cierto? Pero es innegable, pues, que hay países y potencias, pues, que dirigen, pues, como las condiciones de los mass media y de la información y etcétera, cuyo bombardeo nos determina y nos imposibilita pensar como nosotros mismos, ¿cierto? El llamado sería pues como a tratar de pensar con claridad las cosas y no solamente votar el hijo de putas o el de ustedes son unos malparidos o a lo que nos hicieron o tomemos esta estatua. Yo pensaría como en otras condiciones más reposadas, más meditadas, más tranquilas, pero es inevitable. Quiero también que en el momento en que, hijo de puta, no me jodas, pues andate para la mierda, pues cierto. Pero eso nos pasa a todos, pues. Esa es una reflexión mía muy personal y sin mucho conocimiento, porque ese no ha sido mi fuerte tampoco, ¿cierto? Entonces no podría hablar de condiciones concretas con respecto a lo de colonial o no, porque o sea, pues, si vamos en ese sentido, pues yo no podría seguir leyendo porque a mí me gustan autores europeos, me gustan autores norteamericanos, me gustan, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hace uno ahí? Asiáticos. Bueno, entonces esa contradicción es propia del hombre, ¿cierto? Que tampoco es un mal. O sea, eso tampoco es un mal, es que los que somos hoy no lo seremos mañana ni lo fuimos ayer, ¿cierto? Vamos siendo, no somos, ¿cierto? Ese somos es como tan grande como yo soy, ¿cierto? No, vamos siendo y hay cosas que van mutando, pues, ¿cierto? Sí, total, pienso igual la contradicción es parte de nosotros como humanos. Pero mira, aquí viene otra pregunta, dice, ¿el artista es una especie de terapeuta sin saberlo? ¿Podría llegar a caer o dejarse llevar por lo que está sanando? Pregunta JJ Vélez. Sí, no, por supuesto, claro, es que los médicos también se enferman. ¿Quién dijo que no? Claro. De hecho hubo un problema con ciertas vertientes psicoanalíticas en cierto momento cuando Freud decía que es que había que psicoanalizarse para poder llevar a cabo el psicoanálisis, ¿cierto? Que ahí se fue creando como el negocio, pues, entre comillas, para que no vayan a sentir muy mal con lo que digo. Pero entonces, él más o menos en principio él planteaba que es que uno mismo no se podría autoanalizar, que uno tenía que ir a consulta y así poder ir ampliando, pues, pero no sé por qué, ni siquiera por qué dije esto, de pronto de ser un dejo ahí en contra de Freud, pero bueno, el caso es que yo pienso que claro, pues, o sea, un fisioterapeuta no está libre de dañarse una rodilla o doblarse un tobillo, ¿sí o qué? O sea, es claro, pues. O sea, las personas que están
eh, bueno, no, dejémoslo así porque, pero yo pienso que uno sí tiene que tener como cierta, cierta humildad al darse cuenta que muchas cosas de las que uno dice o hace o deja de decir o deja de hacer condicionan otras vidas, otras maneras de vivir, en las cuales ni siquiera es uno el que produce eso, ¿cierto? Sino que es la manera en cómo uno recibe lo que, o cómo se recibe lo que el otro hace, ¿cierto? Entonces a veces no es uno como artista el que es terapeuta, sino que es el otro que recibe la obra y la manera en cómo la afecta, que él mismo se hace el trabajo de, digámoslo, de de Sanación. liberación, no sé si la palabra sea la adecuada, pero la liberación, pues, o el trámite para poder concebir en sí mismo cosas que le perturban, ¿cierto? Más bien es como eso. Ok. Pregunta Juan Sabat, nuestro querido Juan Sabat, que mañana va a estar presentando de manera Qué online buen hombre. Saludos para Juan, su hombre. libro, su Tremendo libro libro además. Bienvenidos, No lo he Bienvenidos terminado, Juan pero Sabat. va bien, va muy bien ese libro. Sí, mañana lo van a poder conseguir. Vamos a, cuando termine aquí la charla con Víctor Raúl, vamos a dar las indicaciones donde pueden acercarse a la Universidad Nacional, donde Sí. uno de los organizadores del comité del Congreso va a poder ofrecer los libros de Juan. Bueno, Juan pregunta, ¿por qué crees que Nietzsche eligió la música como el arte supremo y no otro? Elabora unas ideas al respecto. Si Bueno, eso es complejo. Eso es complejo, ¿por qué? Porque es muy simple. Entonces, a ver, yo pienso que la música, a ver, lo voy a explicar de este modo. Eh, yo- hay una imagen que me ronda a mí muchas veces y es el hombre primitivo eh, alrededor del fuego intentando decir qué es el fuego, ¿cierto? Y entonces lanza un ¿cierto? Y señala. Y ese que en principio no tiene relación entre signo y significado, es simplemente un suelto, ahí abierto a la intemperie, tiene una repercusión en otro que también se da cuenta de la indicación del señalamiento y repite ¿cierto? Y ese ya puede ser eh, una vía para identificar el fuego, ¿cierto? Bueno, ahí más o menos se va creando como el lenguaje, aunque tengo otra teoría más bien como de carácter erótico, pues cierto, pero bueno. Ahora, la cosa es que la música es eh, tan, tan conmovedora a pesar de su fuerza, de su agresividad, de lo que sea, de su asonancia, de su disonancia. Uno vibra mucho con la música, pero tendría que decir otra cosa a favor de los que dicen que no escuchan casi música, porque no encuentran como lo que realmente les gusta, ¿cierto? Como que no se identifican con el sonido de la música. Y es que el silencio hace parte de la música, ¿cierto? Y el silencio nos permite escucharnos dentro y escuchar al otro. Eh, cuando la música genera, en la paideia Jäger más o menos dice que la educación griega estaba cimentada por la música y Pitágoras necesariamente, después de darse cuenta de la cuerda tensada y de las octavas y de los principios musicales, genera digámoslo, una matemática musical, ¿cierto? Yo pienso que todo, él decía que hoy es que el sonido de las esferas, pues claro, no teníamos las ciudades que tenemos ahora, pues. Eh, además, la música tiene una condición muy, muy particular. Nietzsche nunca tuvo pues como una vida amorosa muy satisfactoria
y por eso en algunos momentos hay unas declaradas, aunque se pueden matizar y se pueden comprender desde ese punto de vista, palabras no muy afectuosas frente a las mujeres, ¿cierto? Pero en cierta medida también tenía esa resonancia porque él comprendía en cierta medida que la música era el único lugar donde era él mismo y donde hallaba consuelo, ¿cierto? De hecho, uno de los grandes amores de Nietzsche, Cosima Wagner, la esposa de Richard Wagner, era su Ariadna, ¿cierto? Y él era el Dioniso de Ariadna, ¿cierto? Y era pues como... Y esa relación que tuvo Nietzsche con Wagner, en principio, era una relación netamente musical. Y fue esa relación musical y al mismo tiempo ideológica propuesta por Wagner en su momento en Bayreuth, lo que provocó la disonancia y el alejamiento y el odio consagrado que le dedicó después Nietzsche a Wagner, que solo habla de su amor, ¿cierto? También. Entonces, yo pienso que cuando Nietzsche estuvo supuestamente, eso realmente ha sido pues como muy buscado en su correspondencia y en otras correspondencias de otros amigos de de ese momento, la relación que tuvo con la prostituta, en el burdel con la prostituta, y de la cual se dice que le pegó la sífilis, que le provocó pues como esa incapacidad cerebral a lo último y la locura. La muerte. Se dice que, bueno, porque él estuvo 10 años totalmente inoperante. Se dice que él no, digamos, no encontró en ese ejercicio lúbrico y erótico, sensual y sexual, como lo que realmente buscaba, y lo único que hizo fue sentarse al piano en medio de esa orgía o esa huelga o lo que haya sido y tocar. Y perdón, me meto ahí, pero muy rápidamente, ¿qué opinión te merece a ti la obra musical de Nietzsche que ya ha podido ser reinterpretada en la actualidad? Ya la podemos escuchar. Sí, no, reinterpretada, pues sí, bueno, sí, se puede escuchar en YouTube, se puede bajar toda la música o escuchar toda la música de Nietzsche. Es una música muy melancólica en principio, ¿cierto? Es una música que si uno la oye con apertura, logra conmover y entristecer un poco, ¿cierto? Creo que hay una relación un poquito directa a Liszt en sus obras y por eso tal vez esa conexión con Cosima, que era además hija de Liszt, ¿cierto? La música de Nietzsche, no sé, no creo, pensé en este libro que les cuento del que salió el texto que les leí, pensé en algún momento escribir un ensayo, un capítulo dedicado únicamente a la música de Nietzsche y no fui capaz, no me siento capaz de hacerlo. Yo pienso que la música es un asunto sensorial ante cualquier otra forma de interpretación o de discusión. Es un asunto que se siente. Y yo creo que por eso la música es muy superior a muchas otras coordenadas, porque uno necesita saber si eso es un do, o si eso es un re, o si eso es una escala mayor o una escala menor, sino que si vibra con vos, ya, ahí está, ¿cierto? Sí, pues de pronto frente a la pregunta que hizo Juan Sabat, sin atreverme a completar la respuesta de Víctor Raúl, sino dando mi perspectiva personal. Para eso estamos, sí. También creo que debemos recordar un poco cómo la relación de las personas con la música hace 100, 150 años era totalmente diferente, ¿no? No era parte de la vida cotidiana, y escuchar una obra como las de Wagner no era una cosa que todo el mundo pudiera vivir. Era para ciertas clases sociales y tal vez muchas veces una obra se escuchaba una sola vez en la vida. Cuando tuviste la oportunidad tal vez de ir a ver a Wagner y entrar a un teatro con toda la orquesta sinfónica, no sé cuántas personas realmente disfrutaban de una obra más de una vez. Entonces sí había giras, obviamente, pero no había una, digamos,
creación multiplicada masiva de la música, sino hasta la creación de fonógrafo y la radio y demás cosas. Por tanto, yo creo que también esa relación que pudo tener Nietzsche con la música era porque tal vez podía disfrutar bajo cierta condición social y bajo el hecho de estar en Alemania, poder llegar a contemplar obras de Wagner magníficas con una monumentalidad que implicaban las orquestas de esa época. Entonces, por lo menos digamos que yo pensaría también que va por ese hecho de que no se acercara a otras obras, aunque obviamente estaba la pintura y la escultura o la danza, ¿no? Entonces, pues, se dejó llevar más por la música también, por ciertas contemplaciones de lo magnífico, ¿no? Hay un asunto que es una anécdota personal. Yo tuve una época de unos 6 o 7 años que cuando yo sentía como rabia, pues como que me enfurecía, lo primero que hacía era colocar un tema de Saxon, que es el Power and the Glory, ¿cierto? Y yo escuchaba ese disco a toda hijueputa, había problemas después de eso también, pero y yo como que me liberaba, yo como, qué chingón. Y entonces también eso hace parte como de la generación nuestra en los 80, ¿cierto? Cuando veíamos que todo era tan difícil, tan estamos al borde de la muerte, como tan, puta, ¿qué vamos a hacer, cierto? ¿Matamos o nos matan? Entonces, y por eso el sonido del ultrametal o el metal medallo fue de tal magnitud y por eso esa agresividad y esas cosas, ¿cierto? El medio para liberar esa rabia. Sí, yo pienso que es un canal pues como de limpieza también, ¿cierto? Sí, de hecho, muchos trabajos actuales sobre el Alzheimer están enfocados directamente con la música, ¿cierto? Si vos ves una persona con Alzheimer y pones la música que esa persona escuchaba cuando era niña o adolescente o joven, esa persona como que recupera ciertas nociones en su memoria de lo que realmente es ella y vivió. Y entonces eso recupera ciertas cosas y eso lo están combinando con el baile, que son cosas muy importantes. La Dolce Vele y otro canal, no recuerdo en este momento cuál es, publicaron unos documentales sobre eso y hay varios pues, textos que hablan sobre el asunto. La musicoterapia es importantísima, por ejemplo, ¿cierto? O sea, tomar una posición de relajamiento y de determinadas tonalidades, determinadas cosas, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, una pregunta de Esteban así muy concreta. ¿Este texto está relacionado con la propuesta de Víctor sobre la terapia filosófica? Sí, gracias por la pregunta. Tiene algo que ver, sí, por supuesto. Yo ahora no estoy, pues, como digámoslo, en la práctica del consultorio filosófico, o sea, pues, como conversando con la gente o tal, como lo hacía antes. Estoy más bien dedicado como a la escritura, a la lectura de la escritura y lo que me corresponde, pues, con reencarnación, pero más que todo como a la lectura de la escritura y he estado como tratando de llevar a los textos que he estado pues como escribiendo, como esa reflexión y esas vivencias sin necesidad de llevar un diario pues de terapia o de consultorio, ¿cierto? Sino como ver ciertas relaciones que hay al interior de lo que se vivió en esa época, porque ya no me siento como capacitado para conversar con la gente de esa manera, pero lo estaba haciendo con la escritura, sí, tiene algo que ver, sí, ese y otros textos, sí. Bien. Aquí una pregunta de las estancias de mandos. Las estancias ¿Las qué? de mandos. Dice, las estancias de mandos, dice. ¿Qué opinas con respecto a la censura de las obras con motivo de las acciones de un autor o en el caso del metal a las acciones de un integrante de una banda? Pues bueno, digamos que en lo que fue en el marco de las protestas de Estados Unidos y en la pandemia varios músicos tuvieron que salir de bandas por sus diferentes posturas en internet y también, digamos, en la vida política. Entonces, bueno, ¿qué opinas de la censura? Sí, no, yo pienso que hay cierta honestidad. Bueno, voy a tomar la respuesta desde este enfoque. Hay una cierta honestidad en el autor cuando se deja decir también, porque o sea, hay cosas que nos oprimen, que nos
nos constriñen mucho y hay que sacarla, ¿cierto? Yo pienso que la censura es totalmente perversa, pues, ¿cierto? En cualquier tipo de nivel. De alguna manera, y esto me da pie para pensar en algo que es muy, muy frecuente ahora, y es que los que tratan de abrir las posibilidades para todos y la tolerancia para todos y que todo sea muy bonito, muy, muy, muy hermoso para todos, atacan a las personas que no piensan que todo tenga que ser tan bonito o que tenga que ser tan bueno para todos, ¿cierto? Entonces, yo pienso que hay una tolerancia hipócrita en muchos aspectos. Una vindicación de los derechos que también tiene un por detrás el que yo soy el que tengo la voz ahora y entonces el otro se tiene que callar. Eso es complicado, es un tema muy, muy complicado que genera ciertas ampollas y eso hay que tratarlo con mucha calma y realmente como conversando y viendo los argumentos y ciertas maneras de existir de estas personas y de estas ideas sobre todo, porque es que ni siquiera son las personas, son las ideas las que están en juego, ¿cierto? Entonces, pero la censura es reprochable, por supuesto. Si yo puedo decir dos o tres, dos y dos son cuatro, el que diga dos y dos son cinco, eso no significa que esté en un error, ni él ni yo, ¿cierto? Porque como nos hemos dado cuenta, la Tierra antes era el centro del universo, incluyendo que era una mesa, y ahora no, ¿cierto? Entonces, pero bueno, estamos en este momento temporal e histórico, y esto es lo que nos corresponde, ¿cierto? Es un problema que hay que pensar con cautela, sí. Creo que quedan como dos preguntitas, entonces nos vamos a extender, si te parece. Por mí no hay ningún problema, pero ya nos pasamos 17 minutos, pero o sea, le digo yo por la transmisión, ¿cierto? No, la transmisión está bien, yo creo que le podemos dar hasta las 7:30, ¿bueno? Bueno, listo, sí. Listo, por si nos extendemos más. Bueno, frente a lo que decía, sí, estoy súper de acuerdo, creo que debe haber una reflexión bastante importante acerca de la censura, la libertad y la idea de la moralidad y el poder que se ejerce cuando se ejerce la censura. Entonces, ahí nos queda algo bastante importante reflexionar. Sí. Muy de acuerdo con la postura que tú dices. Bueno, dice Andrés Duarte, en medio del imperativo de la felicidad, ¿qué papel desempeña el arte en las sociedades paliativas como la nuestra? ¿Hace parte de la anestesia de lo que consumimos bajo la denominación expresión artística? Bueno, hay varios tópicos, es una pregunta importante, sí. Sí. Y está muy clara, pero a ver, hay varios tópicos ahí. Repetímela, por favor, para... La voy a leer, no sé si vamos por partes. Dice, en medio del imperativo de la felicidad, ¿sí? El punto de la búsqueda. Bueno, ese punto ya es muy... De ahí podríamos extendernos mucho. El imperativo de la búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Digamos que uno puede considerar que el ser humano debería ser feliz, ¿cierto? Y anexemos lo que sigue, que debería ser libre, ¿cierto? Yo pienso que Kafka tenía una frase en un texto lapidario del que no tengo una imagen fotográfica para decirlo literalmente, pero él más o menos decía que las personas que se sentían felices era porque no veían, digámoslo, el reducto humano del cual hacíamos parte, ¿cierto? Bueno, también pienso que la búsqueda de la felicidad por la felicidad misma, sin ningún tipo de esfuerzo, porque nos corresponde como por derecho, también es una tontería. Yo pienso que la felicidad es una búsqueda y implica trabajo, implica esfuerzo, implica que le duela a uno bastantico, ¿sí o qué? O sea, es una cosa que uno debe buscar y lo mismo sucede con la libertad. O sea, la libertad no es que te digan vos sos libre y ya entonces soy libre, no, vamos a ver qué pasa con esa libertad, si sí o no. Y la libertad implica una responsabilidad y unas consecuencias, además,
O sea, lo que vos hagas, sí, estás libre de que sos libre de hacer lo que te dé la gana. Bueno, ya vamos a ver las consecuencias de lo que estás haciendo, a ver qué pasa, porque es que vos no estás solo, ¿cierto? Entonces, bueno, son como esas cosas. Ahora, con respecto a la música, lo digo de esta manera para no extenderme mucho, porque además me pongo a pensar en muchas cosas y como ven, me voy por las ramas o digo una cosa que no tiene nada que ver con la otra, después vuelve, y, entonces eso es terrible, escucharme hablar a mí es terrible, a mí no me gusta oírme hablar. La cosa es que el asunto con la música, sí, por supuesto, el mainstream de la industria de la música ha posibilitado que haya un deterioro, una decadencia, y en esto estoy siendo más o menos purista de lo que en principio el metal buscaba, ¿cierto? De lo que en principio el metal buscaba generar, que en principio es ante todo un resarcirse a sí mismo, ¿cierto? Y en segundo plano, porque éramos muchos que estábamos como con esa misma idea, generar como una especie de hermandad que estuviera caminando por el mismo lugar. Pero, por ejemplo, en ese sentido, yo ahora pienso diferente, ¿cierto? Yo pienso que la música debe ser una condición en la cual la música sea la que tenga la bandera, no uno ni sus ideas, ¿cierto? De hecho, a veces, por ejemplo, Se puede vivir sin Dios, por eso en ese trabajo yo no tuve letras, o sea, no usé letras, es un ejercicio de puros gritos y sonidos, porque yo decía, ya no tengo nada que decir, ¿cierto? Y además lo que yo diga, ¿a quién le puede interesar? Entonces voy a gritar y se acabó el asunto, ¿cierto? Pero yo creo que me fui de la parte final de la pregunta. Volveme a repetir, por favor. Que era que si hace parte de la anestesia de lo que consumimos bajo la expresión sí. artística. La denominación expresión artística es parte de esa anestesia de lo que consumimos. Sí, no, por supuesto, claro. La misma dinámica de la empresa, del negocio, del mainstream, de la industria musical, va captando como ciertas personas, ciertos grupos, ciertos artistas, entre comillas, que se sienten muy, muy importantes porque salen en la edición del noticiero de farándula, o porque tienen todas las posibilidades para generar mucho dinero y mucha presencia en las redes, etcétera. Y ellos, estoy hablando del que crea la música, se duermen, se van durmiendo, se van dopando con este tipo de cosas, y es lo que llamamos pues como los artistas que se venden al comercio, ¿cierto? Para ser así claros pues y crudos. Pero también hay una cosa importante, y es que si bien hay cosas que uno podría decir que las redes han propiciado y que no están bien, también hay otras cosas que están muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, la posibilidad de que vos vas a buscar un grupo que no puedes comprar y lo puedes escuchar. O sea, cuando él habla de anestesia, sería muy importante que él nos clarificara qué es anestesia, porque puede ser el sonido, un montón de bandas, 20, 30, 40, 50 bandas y más, que suenan con el mismo esquema sonoro, con la misma estructura musical, y entonces uno qué dice, ¿cierto? Pues es como si uno se pues no sé a qué se refiere exactamente con la anestesia, si es al consumidor o es al que produce o es al que está en el intermedio, o si es al hombre como tal o a la persona como tal o a la mujer como tal, o, pues, ¿entendés? No entiendo bien cuál es el carácter mismo de anestesia. Si él Ok, bueno, pudiera... si nos puede escribir Andrés Duarte, ¿a qué se refiere? ¿A qué sentido le da al concepto de anestesia en este caso? Lo podemos leer. Bueno, digamos que voy a leer un comentario larguito que veo acá de las Está muy estancias del bien. MAN, que hizo la pregunta acerca de la censura. Dice, yo creo que la experiencia de la música es el arte supremo, porque la experiencia de escucharla conscientemente, como se hace en el metal, va mucho más lejos que solo oírla, sino que involucra ver, pensar, sentir, y además la obra musical incluye dentro de sí todas las demás bellas artes. Y es la única que lo hace. Se construye como un edificio,
la arquitectura y se ayuda en un performance escénico como el teatro, se acompaña usualmente como la pintura, el dibujo, la escultura, se vive corporalmente como la danza y se plasman las letras como la literatura. Sí, está muy bien. Esa era una de las búsquedas. Desarrollada la idea, ¿no? Sí, de hecho esa era una de las búsquedas del arte total que tenía Wagner, por ejemplo, ¿cierto? Richard Wagner. O sea, el arte total era precisamente eso, a partir de la música o el sedimento musical, generar todo lo que él está planteando ahí, lo que esta persona está planteando ahí en la respuesta, el comentario. Listo. Daniel Rico pregunta, ¿consideras que el pogo es en un concierto es la expresión del arte frente a la violencia que vivimos y la respuesta directa para desahogarse de la violencia con más violencia pero regulada? Sí, es una especie de catarsis, por supuesto. Hubo momentos en que el pogo, por ejemplo, en los 80 era simplemente un desquite y llegaba la gente con la puñalada, pero eso ya se ha mejorado mucho, pues. Sí, yo pienso que el mismo ejercicio de escuchar pesadez y música contundentemente fuerte libera muchas presiones y lo deja uno como tranquilito, ¿sí o qué? O sea, yo siento que en muchos de estos conciertos todavía se generan algunos problemas de agresividad y de violencia entre algunas personas, pero eso es lo mínimo, pues. O sea, ya hay como una conciencia más clara frente a lo que realmente es la recepción y la participación en esta puesta en escena, pues, del metal o del punk o el hardcore. Ok, bueno, digamos que vamos a ir cerrando. Yo inevitablemente tengo que hacer la pregunta y es, hemos tenido a Víctor Raúl ya como orador 2 veces dentro del Congreso de Metal el año pasado y este año, por fortuna, con 2 textos muy buenos que la gente va a poder conseguir en las memorias. Las memorias las del año pasado se van a lanzar al finalizar este Congreso, ya están para distribuirse. El doctor Carlos Reina se está encargando de eso. Y digamos que hemos hablado de tu posición filosófica, pero quisiera saber como muy rápidamente qué estás trabajando con reencarnación y que la gente que espera sobre los conceptos que la reencarnación va a desarrollar en el futuro. Bueno, por ahora estamos como a la expectativa de lo que se vaya presentando como conciertos y demás, para mover pues como el Caosmos, que es el trabajo pues último o más reciente que hemos lanzado, que salió a principios del año y salió en vinilo, 10 pulgadas por Psychophony Records, y ahorita dentro de poco saldrá en cassette, 66 copias, y posteriormente un par de meses, o si alcanza para finales de año, en CD también. Eso es lo que tenemos como por ahora, pero ya al interno de la banda estamos trabajando en digamos, en el encuadre, en los arreglos y la nueva disposición para el 888, que lo vamos a volver a grabar. Vamos a volver a grabar ahorita en noviembre, ya faltan pues 15 días, 20 días para que entremos a estudio. Vamos a volver a grabar ese trabajo. Eso es como lo que tenemos como en miras ahora. Un concierto en el Nariño Underground Fest, tenemos un concierto en Medellín ahorita el 2 de diciembre, con Herpes y con Agresor. Y después de que se grabe ese trabajo, pues hacer una mezcla, hacer una masterización pues adecuada, etcétera. Y ya mirar pues cómo se va a producir pues ya el producto final, y acompañado de eso va a salir una especie de película documental de la banda, estamos hablando del próximo año, y un libro sobre la banda. En ese libro van a participar Juan Sabat, va a participar Daniel Meléndez, va a participar Julián Trujillo, va a participar Carlos Reina, por supuesto, y va a tener como todas las líricas de la banda, va a tener un ensayo mío que parte de la conferencia del año pasado, y ya, me imagino que 2 o 3 entrevistas de esas donde uno dice cosas que no puede decir de otra manera, y bueno, otro lugar, y algunas fotografías e imágenes. Eso es como lo que va a pasar. Muy buenas noticias entonces para todos los que somos fanáticos de la banda, de la historia del metal colombiano, sí. Porque ahí va a haber un material bastante importante.
Bueno, para irnos despidiendo, les recuerdo a la gente pues que esto hace parte de la programación del Congreso Colombiano y Encuentro Internacional de Estudios sobre Rock Pesado, Metal y Expresiones Extremas. Hoy cumplimos con esta conferencia, con estas palabras de Víctor Raúl, terminamos el primer día. Mañana la programación ustedes la pueden encontrar actualizada dentro de la página, la fanpage de Facebook del Congreso. Víctor Raúl, muchísimas gracias por tus palabras, de nuevo por un excelente texto que esperamos poner a disposición de todos los interesados. Muchas gracias a todas las personas que se conectan. Sí, no, ante todo pues agradecer a todas las personas que estuvieron presentes, a las que hicieron sus comentarios y preguntas. Ahí disculpan la torpeza al hablar, pero es como ya un síntoma común. Gracias a Carlos Reina, a Héctor Villamil, a vos, Luis López, y quería agradecer también a Román González, públicamente a Román González y a Juan Diego Parra, que son las personas que tuvieron como la primera idea y el contacto para que el ITM proyectara ese trabajo del que les hablaba al final. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Víctor Raúl. Les recuerdo a todos que esto se está transmitiendo por la página del Congreso Colombiano de Historia, perdón, de Metal, de Estudios sobre Rock Pesado y Metal, y también por Darroom Network, que es el medio que coordinamos con Héctor Villamil. Agradecerle a Héctor, que está trabajando allá en el máster detrás de cámara y siempre hace posible las transmisiones. Mañana van a salir las conferencias también por la fanpage y vamos a ver por qué otras páginas las podemos distribuir. Muchísimas gracias a todos, nos vemos mañana y buenas noches. Feliz noche.